Grandes doctrinas bíblicas. Capítulo 8, parte 1. Los nombres de Dios. Habiendo considerado los llamados atributos morales o comunicables de Dios, y al hacerlo, nos recordamos a nosotros mismos que no estábamos meramente ocupados de algún pasatiempo intelectual o teórico. Todo esto es necesario para que conozcamos a Dios, para que podamos adorarle y verdaderamente para que podamos tener comunión con Él y recibir su bendición. Si bien nos estamos ocupando de una doctrina muy elevada, todo tiene un propósito muy práctico. La historia de la Iglesia a lo largo de los siglos nos muestra con mucha claridad que es debido a que las personas han pasado por alto parte de la enseñanza bíblica o de la revelación concerniente a estas grandes doctrinas, el que los errores, herejías y calamidades se hayan introducido en las vidas individuales y en la vida de la Iglesia como un todo. Llevamos juntas constantemente estas dos grandes ideas. Deseamos conocer a Dios, pero no simplemente para tener conocimiento, sino que también es la forma de conformarnos a Él y a su plan para nuestras vidas. También nos recordamos a nosotros mismos que, para conocer a Dios, debemos depender por completo de la revelación que ha hecho Dios de sí mismo. Lo siguiente que tenemos que decir es: Dios nos ha dado la verdad sobre sí mismo y sobre sus atributos de una forma muy especial, al aplicarse nombres especiales, y así llegamos al gran tema de los nombres de Dios. No puedes leer las Escrituras sin advertir que Dios se da ciertos nombres a sí mismo, y el propósito de estos nombres es centrar nuestra atención en un aspecto u otro del ser de Dios, del carácter de Dios. Podemos considerar estos nombres de Dios como algo que define los atributos de Dios de una forma muy específica. El nombre siempre representa el carácter. A menudo decimos acerca de alguien que tiene un buen nombre. Puede que estemos hablando de un médico o de un abogado, y cuando decimos eso acerca de él, queremos decir que tiene un buen carácter en cuanto a eso. Tiene ciertas cualidades y habilidades que nos gustan. Un nombre, por tanto, representa lo que una persona es, su carácter, sus propensiones y perfecciones. Y cuando quiera que en la Biblia encontramos estos nombres empleados para con Dios, siempre encontraremos que esto es exactamente lo que hacen. Y así encontraremos que hay ciertas personas en la Biblia que le preguntan a Dios su nombre. El famoso incidente en cuanto a esto es el de Jacob en Peniel. Aquella noche decisiva, cuando regresaba a su propio país, se había convertido en un hombre acaudalado. Todo parecía perfecto. Sí, pero había una gran dificultad. Sabía que se iba a encontrar con su hermano Esaú, y recordaba su pecado contra él, y tenía miedo. Envió pues a sus mujeres y a sus posesiones, todo, al otro lado del río, y él permaneció rezagado y solo en la otra orilla, cuando un hombre empezó a luchar con él, y Jacob comprendió que había algo muy insólito en ello. Era consciente de que había algo divino implícito, así que le preguntó a la persona con la que estaba peleando: «Declárame ahora tu nombre», Génesis 32:29, con lo que quería decir: «¿Quién eres? Dime la verdad acerca de ti. Tengo la sensación», venía a decir, «de que eres alguien insólito. Quiero saberlo con exactitud». Que el nombre de Dios representa el carácter de Dios se ve de nuevo en el Salmo 22:22. «Anunciaré tu nombre a mis hermanos». Y en el Nuevo Testamento encontrarás que la mayor declaración de nuestro Señor poco antes de morir en la cruz fue: «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste». Juan 17:6.
Más adelante dijo, y les he dado a conocer tu nombre. Versículo 26. Declarar el nombre de Dios es decir la verdad acerca de Dios. Es expresar esa gran verdad acerca del ser de Dios, de una forma que puede ser asimilada y aprendida por hombres. Así que entonces, señalemos algunos de los nombres que se le dan a Dios en las Escrituras y el significado que tienen. En primer lugar está el nombre El. Esto significa ser el primero, ser supremo. Lleva aparejada la idea de fuerza y poder, fortaleza. El siguiente nombre es Elohim, que está en forma plural. Esto lleva aparejada la idea de que Dios es alguien que debe temerse, a la vez que es alguien todopoderoso. Y este es el nombre que Dios usa generalmente para referirse a sí mismo en términos de creación. Luego, el siguiente nombre es Elyon, que significa el alto y exaltado. Como verás, cada uno de estos nombres nos dice algo en particular acerca de Dios, y tal como se emplea en la narración, tiene la intención de transmitir una impresión en concreto sobre la persona y personalidad de Dios. Luego está el gran nombre de Adonai, que significa Señor Todopoderoso, el gobernante al que todo está sujeto y con el que las personas tienen una relación de siervos. Por tanto, es el nombre que Dios emplea con frecuencia cuando se dirigía a los hijos de Israel. Ahora bien, estos nombres describen a Dios como un Dios trascendente, grande, elevado y poderoso, y exaltado en su gloria. Pero una vez más, agradecemos a Dios que no se quedara en eso, pero Dios se ha dado a sí mismo ciertos otros nombres concebidos para mostrar la relación de ser exaltado, eterno y poderoso con sus criaturas y su creación. Por ejemplo, está el término Shaddai. Ahora bien, esto describe a Dios como poseedor de todo el poder en el cielo y en la tierra, pero especialmente como una subordinación de todo esto a Dios y poniéndolo al servicio de la obra de su gracia. Ahora puedes ver la importancia de todo esto. Este nombre describe a Dios en su poder sobre los elementos, en su poder sobre la naturaleza y la creación. Pero no simplemente su poder, subraya particularmente el control de Dios sobre todas estas cosas para el propósito de su gracia y misericordia, y toda su relación con el hombre. Por ejemplo, Él controlaba el viento, la lluvia y la nieve para que tengamos alimentos que comer. Ese es el significado de Shaddai. Pero después de todo, el nombre más importante y significativo para nosotros es el gran nombre de Yahvé, traducido como Jehová en la versión Reina Valera. Este, nos dice la propia Biblia, es el mejor nombre de todos. Significa que Dios se describe a sí mismo como yo soy el que soy, o podríamos traducirlo como yo seré el que seré. Los dos son ciertos. El nombre, por ejemplo, describe su inmutabilidad y especialmente su inmutabilidad en cuanto a la relación con su pueblo. Quizá la mejor forma de pensar en ello sea esta. El nombre implica el significado de que Dios es el que existe por sí mismo. Yo soy el que soy, yo seré el que seré, que sin embargo se revela a sí mismo a su pueblo, incorpora las dos ideas a la vez. De esta manera se puede describir este nombre de Jehová como el gran nombre del pacto de Dios. Verás que en la Biblia se dice que Dios ha hecho pactos con su pueblo. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con su propio Hijo. Dios es un Dios que hace pactos. Él promete, Él pacta hacer ciertas cosas. Ahora bien, cuando hace eso,
Generalmente encontrarás que se describe a sí mismo con el gran nombre de Jehová. ¿Y qué concepto más maravilloso es ese? Este es el Todopoderoso al que adoramos, que existe en sí mismo y por sí mismo. Sin embargo, elige revelarse y atarse manifiestamente a meras criaturas del tiempo como nosotros, a aquellos a quienes ha dado la existencia. Pero encontramos que en las Escrituras se suelen añadir términos calificativos al nombre de Jehová. Toma por ejemplo el nombre Jehová Sabot, Jehová de los ejércitos, 1 Samuel 1:3. Ha habido una gran cantidad de discusiones acerca del significado del término Sabot. Algunos dicen que significa las estrellas de los cielos, otros dicen que se refiere a los ejércitos de Israel. Pero creo que tendremos más garantías si pensamos que los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová Shabbat, se refiere a los ángeles. Él es el Todopoderoso que existe por sí mismo, el Señor de todos los ejércitos de ángeles. Luego está el gran nombre de Jehová Jireh, el nombre que Dios se dio a sí mismo ante Abraham, cuando estaba a punto de ofrecer a su hijo Isaac. La ofrenda para el sacrificio, el carnero, se encontraba en el arbusto, y Abraham empleó ese nombre, Jehová Jireh, el Señor proveerá, Génesis 22:14. Luego también Dios dio a conocer un nombre a Moisés, justo después del Éxodo, Jehová Ropé, el Señor sana, dijo a su pueblo después de haberles endulzado las aguas amargas de Mará: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15:26. El siguiente nombre es Jehová Nisí, el Señor es mi estandarte. Los hijos de Israel habían estado combatiendo al enemigo, y Dios les recordó que Él estaba con ellos, y que Él estaría con ellos. Él sería el estandarte bajo el que vencerían y prevalecerían. Éxodo 17:15. Luego está Jehová Shalom, que era el nombre por el que Dios se reveló a Gedeón. Lo encontrarás en Jueces 6:24. Significa: el Señor envía paz, el Señor nuestra paz. Sin duda Él es el Dios de paz. Como Dios de paz, Dios trajo a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20. Y se había revelado como el Señor de paz allá en los violentos tiempos de Jueces. Luego está el precioso nombre del Salmo 23, el Señor mi pastor. Jehová Roé, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en Jeremías 23:6 encontrarás Jehová Tsidkenu, el Señor nuestra justicia. En muchas Biblias lo encontrarás en letras mayúsculas, el Señor nuestra justicia. Y el otro es Jehová Shammah, el Señor está presente. Esto está en Ezequiel 48:35. Jehová Samá. Puedes ver pues que cada uno de estos nombres lleva en sí un gran y maravilloso significado, lleno de consolación y bienestar, y en un sentido el propósito de la predicación y la exposición de las Escrituras es que estos nombres de Dios y su significación y significado sean traídos a nosotros. Como dijo nuestro bendito Señor mismo:
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Juan 17:6. Él había estado revelando a Dios en todas estas características. Él había estado enseñando a sus seguidores cómo pensar acerca de Dios y cómo conocerlo. Les había mostrado que no se debe pensar en Dios como una energía difusa. No, Dios es personal y se revela a sí mismo como persona. Es por medio de los nombres por los que Dios se da a sí mismo, por los que Dios nos habla de las maravillosas verdades acerca de sí mismo. Y es al llegar a conocer a Dios en términos de estos nombres cuando encontramos la paz, el bienestar y la felicidad en creer. Nuestro problema es que creemos que predicar a Dios es suficiente, sin preocuparnos de averiguar lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Pero Dios nos ha dado toda esta revelación acerca de sí mismo y finalmente se ha revelado en la persona de su Hijo, el nombre más grande de todos, el Señor mismo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el gobernante poderoso, el Dios eterno que ha descendido entre nosotros y ha entrado en el tiempo. Cada uno de los nombres que hemos considerado hace que concentremos nuestra atención en un aspecto u otro del ser de Dios, del carácter de Dios. Hemos considerado estos nombres como algo que define los atributos de Dios de una forma aún más clara para nosotros. Y al considerar cada uno de los nombres de Dios, aprendemos a conocerlo, y ese conocimiento nos acerca a Él cada vez más. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que nos permite acercarnos de esta manera ante su gloriosa presencia.